sin duda el tema importante, no nada más el tema nacional, el tema de México, sino también el tema en materia de bilateralidad, de materia internacional, desde el punto de vista de México, pues es esta visita que se da, visita virtual que se da entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el recientemente electo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por fin se dio el día de ayer. Es el segundo líder mundial que se entrevista con el presidente Joe Biden. El primero, ya sabemos, y aquí les trajimos la historia, pues fue hace una semana cuando Joe Biden se entrevista también vía virtual con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y decíamos con esa reunión bilateral que México no había sido invitado y que era importante que estuviera en México en esa reunión, dado que pertenecemos al bloque de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Así es que finalmente, pues sí se da esta reunión por separado, primero con Canadá, luego con México, y allí hay un poco de temor de que la relación con México fuera a ser un poco fría, dado que el punto central de la reunión entre Joe Biden y Justin Trudeau fue justamente el tema de las energías limpias. Y además, acabando esa reunión, apuntan hacia lo que decíamos en los titulares, hacia el sentido de que los países que no se alinearan con las energías limpias iban a tener sanciones y señalaban, entre otros países, a México. Después de esto y con este contexto y estos antecedentes, pues se da esta visita por fin ayer entre estos dos mandatarios vía virtual. Como decimos, es el segundo líder mundial que se reúne con Joe Biden. Primero con Justin, luego con Andrés Manuel. Y esto no es casualidad, y así lo dijo ayer en esta reunión virtual Joe Biden. Dice, no es casualidad que nos reunamos con el presidente de México tan rápido, dado que es ya ahora el segundo líder mundial con el que me reúno, porque lo que sucede en ambos lados de la frontera repercute a todos. Entonces, dando a entender que es muy importante para Estados Unidos reunirse con México y viceversa. Esta reunión, grandes rasgos, pues fue cordial. Hubo una reunión pública y una privada. La reunión pública es la que tuvimos acceso a los medios de comunicación, tanto en México se difundió, como en Estados Unidos también se difundió por algunos medios, sobre todo por redes sociales, dado que los grandes medios de comunicación no le dieron tanta cobertura. Sí se cubrió en el Washington Post, pero no fue tan grande. El hecho es que tuvimos esta minuta de lo que pasó públicamente en esta reunión. Nos falta saber qué pasó en la parte privada, que seguramente más adelante podremos estar teniendo un poco más de información. En esta reunión se dejaron fuera lo que podríamos decir son antiguos resentimientos entre los dos presidentes. Y sí, porque sabemos, pues, dos más recientes. Andrés Manuel fue uno de los 3 mandatarios internacionales que no reconocieron a tiempo a Joe Biden. Fue uno de los 3. Esto pues causó un descontento en los círculos políticos de hoy el presidente Joe Biden. Y por otro lado, también fue Andrés Manuel un actor, por decirlo así, involuntario en la campaña política del expresidente, que se le dice presidente, Donald Trump. Involuntario porque acabó en un spot publicitario de campaña del mismo presidente Donald Trump. Así es que pues estas dos cosas tenían a estos dos personajes, sobre todo a Joe Biden, pues un poco alejado. Pero todo eso se deja de lado. Se da esta reunión bilateral, una relación entre dos países que no solamente en el corto plazo, sino en la historia ha sido tensa. El mismo Joe Biden lo decía en esta plática, decía, históricamente también hemos tenido muchos problemas, no hemos sido siempre los mejores vecinos, decía Joe Biden. Y justamente hablando de historia, Andrés Manuel López Obrador elige citar a un personaje de la historia. Cita a Porfirio Díaz y cita esta frase ya muy común, que a lo mejor no fue la mejor frase en este momento, que sí le arrancó a Joe Biden una sonrisa. No sabemos si la traducción fue la correcta o no, porque muchas veces en el tema de las traducciones pues se pierde el contexto. El hecho es que sí le soltó una sonrisa y pues esto fue lo que decía Andrés Manuel López Obrador citando a Porfirio Decía, pobre México,
tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Todos quieren alcanzar tan lejos de Dios y tan cerquita de United States, tan lejos de Dios y tan cerquita de United States. Esta fue la frase, tan lejos de Dios y tan cerquita de United States, nada más que la cambió un poquito y dijo tan afortunadamente tan cerca de Dios y no tan lejos de los Estados Unidos, y apuntaba un comentario muy certero Pedro Ferriz de Con en la mañana, donde decía, utiliza esa frase de no tan cerquita para quedar bien con todos, para quedar bien con los que son anti-yanquis, que es todo los amigos, por decirlo así, de Andrés Manuel López Obrador. Así es lo que dice, ¿no? Pero bueno, el tema también muy importante en esta reunión fue el tema de las vacunas. El tema de las vacunas. Jen Psaki, que es la secretaria de prensa de Joe Biden, ya exponía ayer este tema. ¿Por qué? Porque los mismos reporteros le preguntaban, le decían, ¿qué va a decir? ¿Cuál va a ser la postura de Joe Biden con esta petición que hace el presidente de México de pedir que le faciliten vacunas de los norteamericanos para llevarlas al país? Eso es lo que preguntan. Y bueno, Jen Psaki no le da muchas vueltas al asunto, contesta directo y pues así lo dijo. Of Mexico meets with President Biden a little bit later today. He is expected to ask if President Biden would consider sharing part of the U.S. coronavirus vaccine supply with his country. Is this something that President Biden is considering? No. The president has made clear that he is focused on ensuring that vaccines are accessible to every American. That is our focus. Así lo dice. No. El presidente Biden ha dejado muy claro que lo principal es satisfacer la demanda de los norteamericanos y ya una vez que estén vacunados, pues pasan a la parte económica y en ese momento podrían estar hablando. Pero por el momento, dice Jen Psaki, así directo, dice no, esta petición no se va a abordar. Y siguió hoy el tema en la mañanera, evidentemente fue la reunión que tuvieron estos dos mandatarios y uno de los temas pues sí fue la vacuna, porque quizá es uno de los temas que más preocupa a la población de México y le preguntan del tema de las vacunas. Habló mucho sobre esto. Vamos a poner la primera parte de lo que dice el presidente. Presidente, en términos de la vacuna en concreto, ¿qué acuerdo fue el que tomaron? O sea, sí habrá cooperación en el futuro, pero ¿cómo? Cuando se llegue a un acuerdo, los equipos de los dos países van a explorar todas las posibilidades de cooperación en esta materia. Bueno, después de escuchar a Jen Psaki, que es directa y contesta con un no, pues le preguntan a Andrés Manuel y todavía no nos queda claro cuál va a ser esta cooperación, cómo, cuándo y en qué quedaron, sobre todo en esa reunión que seguramente fue la que tuvieron y que no fue pública y que fue en privado. Así es que pues le siguen preguntando a Andrés Manuel porque no les queda claro cuál es la respuesta. Señor presidente, ¿habrá cooperación o no habrá cooperación? Le puedo decir al pueblo de México es de que hubo aceptación de nuestra propuesta acerca de la necesidad que tenemos de enfrentar de la mejor manera posible la pandemia y la necesidad de contar con las vacunas. Pero todavía no sabemos cuál es esa propuesta y sí la necesidad de contar con las vacunas, pero aquí el tema es pues de quién es responsabilidad de satisfacer esa necesidad de contar con las vacunas. Y así siguió el tema. Recuerden que también Estados Unidos tiene un plan nacional de vacunación. Entonces, se va a dialogar sobre este tema, los equipos. Sí, así es. Estados Unidos sí tiene un plan de vacunación, claro que lo tiene, y un plan de vacunación mucho más eficiente del plan
que tiene México. El plan de Estados Unidos pues ha llevado que ya se tienen vacunados 50 millones de habitantes, 50 millones de norteamericanos ya hoy en día están vacunados, cuando la meta original que se planteaba Joe Biden antes de iniciar su periodo presidencial era de 100 millones los primeros 100 días. Y ya vamos a la mitad, así es que va un poco adelantado con respecto a esa planeación del Plan Nacional de Vacunación de los Estados Unidos. 50 millones de personas han sido vacunadas aquí, cuando en México, que también tiene un plan de vacunación, solamente tiene 2.5 millones. Así es que, pues sí, eso es lo que decían. Redondeando el tema de las vacunas, pues ¿hubo o no hubo acuerdo con este tema? A ver qué dice. No puedo decir que se logró ya el acuerdo, tampoco de que no hubo acuerdo. Quedó claro. No puedo decir que sí hubo acuerdo, pero tampoco puedo decir que no hubo acuerdo. Así es que con el tema de las vacunas, pues nos quedamos igual el día de hoy. Estas dos personas, bueno, Andrés Manuel y Joe Biden se conocen ya desde antes, cuando Joe Biden fue vicepresidente, realizó varios viajes a Sudamérica y entre esos viajes también estuvo en México 4 veces. Así es que pues sí, lo recordó como para romper el hielo, como para ser muy cordial. Eso es lo que comentó en esta reunión bilateral Joe Biden. De las 16 visitas que hice a América Latina y al Caribe como vicepresidente, 4 fueron a México y tuve el honor de conocerle en una de esas visitas. Sí, dice que tuvo la fortuna o que lo conoció Andrés Manuel en una de esas 4 visitas que realizó como vicepresidente de Barack Obama en aquella ocasión. Y el tema también interesante, y ya para terminar, pues fue el tema de la Virgen de Guadalupe. Resulta que sí, Joe Biden comenta en esta reunión que conserva una medalla de la Virgen de Guadalupe, o sea, una guadalupana, que era de su hijo Bo. Su hijo Bo murió de un cáncer pulmonar. Ya sabemos que la vida de Joe Biden ha sido muy trágica, y él conserva esa guadalupana. ¿Por qué tan importante para él el tema de la Virgen de Guadalupe? Bueno, porque él, como vicepresidente, en el 2012 viajó a México, visitó la Basílica de Guadalupe y quedó encantado con el lugar. E incluso en ese momento dijo que cuando regresara a México le gustaría regresar ahí a la Basílica de Guadalupe. Y esto es importante porque hay que decir que Joe Biden es el segundo presidente católico que tiene Estados Unidos. El primero fue John F. Kennedy y el segundo es él. Todos los demás han sido mayoritariamente evangélicos, pero los católicos han sido 2, él y John F. Kennedy. Así es que pues podemos decir que Joe Biden está más cerca de la Virgen de Guadalupe quizá que Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, esta fue la conversación de la Virgen de Guadalupe. Vamos a escucharlo. Mis visitas me permitieron conocer México y su gente y a la Virgen de Guadalupe. Todavía tengo el rosario que tenía mi hijo cuando falleció. En ese momento, cuando fui a México, me reuní con educadores, con estudiantes, recorrí las hermosas e históricas calles adoquinadas de la Ciudad de México y hablé con mexicanos de toda estirpe. Atesoro esos recuerdos y espero sumar más en el futuro. Esa fue la reunión bilateral entre México y Estados Unidos el día de ayer. Vamos a estar al pendiente de que surja más información, el tema de las vacunas sobre todo. Y nada más antes de irnos a mensajes, me gustaría poner la pregunta que se empezó a hacer aquí desde temprano en el noticiero de Pedro Ferriz de Con, primera emisión, donde dice: Joe Biden rechazó la propuesta de AMLO de compartir vacunas con México. Antes Estados Unidos tendrá que ser vacunado, es lo que dijo. ¿Le extraña la negativa de la Casa Blanca? ¿Sí o no? Ahí está la pregunta para que participe. www.centralfmonline.com. Nos gustaría saber qué es lo que opina sobre este tema. Está ahí en las redes de Pedro Ferriz de Con. Podrá contestar la pregunta.